El Ministerio Público dio a conocer la siguiente información de la detención del conductor Wilson, que lastimosamente ocasionó un accidente fatal de tráfico en el cual 3 personas perdieron la vida, pues eso fue prolongado el día de ayer con 60 días más. Según lo que indicó la vocero del Ministerio Público, explicó que la detención de este hombre se prolongó por 2 meses más. De esta manera, él se encuentra en la prisión de Quía ya durante hace varios días y que allí quedará por lo pronto. Recordemos que el pasado 12 de octubre, 10 días después de que ocasionara este accidente, fue detenido bajo la sospecha, bien sea de homicidio sin premeditación u homicidio culposo, pues esto es lo que en este momento se está investigando para poderle dar una pena. Recordemos que fue este accidente fatal en el cual 3 personas perdieron la vida, las 2 hermanas Wouter y un bebecito de apenas 2 años. El caso se llevó a cabo el 2 de octubre, un accidente terrible en el área de Cerro Colorado, en la cual no solamente su familia, pero también la comunidad quedó totalmente devastada. Pues según lo que indicó el Ministerio Público, se están desarrollando todas las investigaciones y con todas las pistas y pruebas para que puedan concluir si efectivamente se le dictamina pena como homicidio sin premeditación o por el contrario, homicidio culposo.